Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre un ejercicio muy relacionado con el tema 38, ya que vamos a resolver un triángulo, en concreto una demostración. Como podemos ver, este ejercicio que cayó en Castilla-La Mancha en el año 2000 nos dice que demostremos que solo existe un triángulo cuyos lados son números enteros consecutivos y tal que uno de los ángulos es el doble que otro. Vale, a partir de aquí, lo que vamos a hacer, vamos a agarrarnos, pues ya que estamos hablando de una demostración, y además una demostración no es difícil, pero sí hay que tener, hay que saberse algunos cambios y hay que tener algunas estrategias ya dominadas para poder utilizarlas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es considerar hacia dónde vamos. Vamos a tener la visión general de hacia dónde vamos. Lo que queremos es, voy a escribir lo que tenemos. Lo que tenemos es que números consecutivos, que por simplificar, como siempre utilizamos, n, pues en lugar de utilizar n más 1, n más 2, que nos complicaría los cálculos, con el 2 nos complicaría en exceso, pero como es lo mismo, podemos escribir los números consecutivos como para cualquier n, no tenemos problema, escribimos m no, n menos 1, n y n más 1. Con lo cual nos simplifica los cálculos sobremanera. Y en cuanto a los ángulos, supongamos que tenemos un triángulo cualquiera, un triángulo ABC. ABC. Y nos dice que uno es alfa y el otro es 2 alfa, porque uno de ellos es doble que el otro. Por lo tanto, eso ya lo tenemos. Como sabemos que todos los triángulos cumplen que suman pi, por lo tanto, el tercer ángulo, para llamarlo beta, será igual a pi menos 2 alfa a alfa. Eso es pi menos 3 alfa. Por lo tanto, en función de alfa ya tenemos los tres ángulos. Los tres ángulos van a ser alfa, 2 alfa y pi menos 3 alfa. Ahora viene el paso que vamos a dar es fundamental para este, porque bueno, esto es lo que nos ha dicho el enunciado, simplemente he descrito lo que nos ha dicho el enunciado, pero de forma matemática. En cuanto a lo que tenemos que hacer ahora, es la base del ejercicio. La base del ejercicio es ahora vamos a comprobar, paso por paso, en cada uno de los casos, si se cumple que pueda existir un triángulo de esta característica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo en mente lo que se considera, lo que conocemos como el teorema del seno. El teorema del seno, el teorema del seno nos dice que para los triángulos, para cualquier triángulo ABC vamos a utilizar, pues bueno, un triángulo ABC cualquiera, lo que tenemos es que el lado A partido por el seno del ángulo A tiene que ser igual al lado B partido por el seno del ángulo B y tiene que ser igual a C partido por el seno del ángulo C, teniendo como ABC, sería AB, este sería A, este sería C, los ángulos y los lados enfrentados. Esto se cumple siempre, por lo tanto se tiene que cumplir en nuestro triángulo en particular. Un triángulo en particular en el que tenemos estas características. ¿Qué, ¿Qué vamos a distinguir? Pues en primer lugar, lo que vamos a distinguir es los tamaños. El mayor tamaño, va en proporción, lógicamente, el mayor tamaño de lado tendrá mayor tamaño de ángulo. Y ahora lo que tenemos que discernir, porque obviamente los lados que tenemos sabemos cuál es más grande y cuál es más pequeño. Aquí ya lo sabemos porque n-1 es más pequeño que n y n a su vez es más pequeño que n más 1, por definición, por cómo lo hemos definido. Lo único que nos falta determinar es qué ángulo es más grande que otro. Si alfa es más grande, obviamente 2 alfa es más grande que alfa, pero ahora lo que no sabemos es dónde está pi menos 3 alfa. Pi menos 3 alfa puede ser más pequeño que alfa, puede ser más grande que alfa, más pequeño que 2 alfa, o puede ser más grande que 2 alfa. Esas son las tres posibilidades que tenemos. Pues bien, vamos a ir paso a paso distinguiendo cada uno de esos casos. Cada uno de esos casos, ya que es lo único que nos separa pues, de conocer lo que tenemos.
Pues bien, vamos a empezar con el primer caso. El primer caso vamos a determinar que alfa va a ser menor que 2 alfa, eso ya lo sabemos, y 2 alfa va a ser menor que pi menos 3 alfa. Vamos a suponer que este es el caso que tenemos. De acuerdo, por el teorema de los senos, tenemos que n-1 partido por el seno de alfa es igual a n partido por el seno de 2 alfa, que es igual a n más 1 partido por el seno de pi menos 3 alfa. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. A un ángulo a un ángulo menor le corresponde el lado menor, al ángulo medio le corresponde el lado medio y al ángulo mayor le corresponde el lado mayor, simplemente. Como sabemos que n-1 es menor que n y n a su vez es menor que n más 1, pues este es el mayor, este es el menor y este es el medio. Por lo tanto, se corresponde con el mayor, con el menor y con el medio. Simplemente. Ese es el paso. Ese es el clic de este enunciado. Y ahora es sabérselo. Saber qué es el seno de 2 alfa. Pues el seno del ángulo doble es igual a 2 por el seno. Voy a poner lo mismo. Seno de alfa, coseno de alfa. Y el seno. Aquí también hay que saberse de 3 alfa. Esto, obviamente, ya que estamos considerando el seno, por la circunferencia goniométrica, sabemos que esto es igual al seno de 3 alfa. Pero seno de 3 alfa lo podemos poner como el seno de 2 alfa más alfa. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que voy a hacer es utilizar lo del seno de 2 alfa, que ya lo tengo, y aquí el ángulo suma. La suma de... El seno de la suma es igual a algo que ya conocemos, que lo vamos a escribir un poquito más abajo. Voy a trasladarlo un pelín, es que si no, así, mejor. Y mejor, y así podemos... Vale, perfecto. El seno de la suma lo que nos da precisamente es el seno de 2 alfa, coseno de alfa, más el seno de alfa, coseno de 2 alfa. Eso es lo que nos da el seno de la suma. El seno de esa suma. Como ya conocemos el seno de 2 alfa, pues lo único que nos falta conocer es el coseno de 2 alfa. Pero es que el coseno de 2 alfa, el coseno de 2 alfa también lo conocemos. El coseno de 2 alfa es 2 coseno cuadrado menos 1. Por lo tanto, simplemente nos quedaría sustituir el seno de 2 alfa, que nos quedaría como 2 seno de alfa, coseno de alfa. Lo voy a poner todo y ahora después le saco factor común. Y en el coseno de 2 alfa, pues seno de alfa y lo que es el coseno de 2 alfa por 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Bien, ¿qué nos quedaría? Pues lo único que nos quedaría es, vamos a sacar factor común y despejar lo máximo posible pues, para dejarlo... Bueno, esto es un trabajo que vamos a hacer una vez para los tres casos, porque en los tres casos vamos a tener el seno de 2 alfa y el seno de pi menos 3 alfa. Por lo tanto, no hay problema en hacerlo. Bueno, lo hacemos bien una vez y así nos quedaría. Con esto tenemos el coseno cuadrado de alfa, que es lo mismo que este coseno cuadrado de alfa, y como el seno podemos sacar factor común, pues le metemos otros dos cosenos cuadrados de alfa y lo que nos queda es seno de alfa por 4 coseno cuadrado de alfa menos 1. Eso simplemente es ir despejando. Vale, ya lo tenemos. Tenemos la equivalencia y lo único que vamos a hacer ahora pues es escribirlo. Escribirlo n-1. Seguimos en el caso 1, ¿eh? N-1. Seguimos en el caso 1, pero lo demás va a venir rodado. Seno de alfa, n, voy a ponerlo un poquito más grande. 2 seno de alfa, coseno de alfa, n más 1, seno de alfa, 4 coseno cuadrado de alfa, menos 1.
Vale. Como vemos, seno de alfa está en todo, así que un poco nos importa. Y aquí lo que tenemos es precisamente que n-1 es igual a n partido por 2 coseno de alfa, que es igual a n más 1 partido por 4 coseno de 2 alfa, coseno al cuadrado de alfa, perdón, menos 1. Importante. Aquí es donde podemos fallar. ¿Qué ocurre? Que lo que estamos hablando son de proporciones. Entonces, al hablar de proporciones, efectivamente, esta proporción es igual a... Vamos a abrir la mente. Esta proporción es igual que si otras proporciones que son iguales, como estas dos, que si yo cojo ahora y el numerador lo sumo al numerador, el denominador lo sumo al denominador. Se mantiene la proporción, ya que son proporcionales. Como estos dos elementos, este y este, son proporcionales, si yo sumo sus numeradores y sumo sus denominadores, también voy a obtener una fracción proporcional. Y aquí es donde viene el asunto. No solo el conocer por dónde vamos a ir, sino también el tener en cuenta este pequeño detalle. Al ser proporcionales, yo los puedo sumar en los numeradores. En este caso, el denominador sería 1. Por lo tanto, lo que tendría es n, eso es igual, porque sigue siendo proporcional, son exactamente iguales, n más 1 más n menos 1, y todo eso partido por 4 coseno cuadrado de alfa menos 1 más 1, que se lo he sumado con esto. ¿Por qué? Porque esto aquí abajo hay un 1, simplemente. Ese es el detalle. Este seno, lo que voy a hacer es borrarlo y así no nos complicamos. No nos complicamos. Voy a borrarlo con un poquito más de así. Seno vamos a borrarlo porque lo hemos quitado y así lo tenemos directo. De forma que aquí tenemos 2 cosenos. Voy a ponerlo y voy a borrar este 2 para que no esté muy separado. Aquí tenemos un 1 porque, bueno, el denominador siempre es 1, ¿no? Cuando no hay denominador, el denominador es 1, ya lo sabemos. Y el denominador de este caso es 4 coseno al cuadrado de alfa menos 1. 4 coseno al cuadrado de alfa menos 1 más este 1. Y el numerador es más este. Con lo cual lo que tenemos es 2n partido por 4 coseno cuadrado de alfa, que es igual a n partido por 2 coseno cuadrado de alfa. Hombre, pero esto no puede ser. Tenemos n partido por 2 coseno cuadrado de alfa es igual a n partido por 2 coseno de alfa. De aquí, a ver, sí puede ser si coseno de alfa es 1. Si coseno de alfa, esto solo puede ocurrir si coseno de alfa es 1. Vamos a suponer que coseno de alfa fuera 1. Coseno de alfa es 1. Solo puede ocurrir si, solo si, coseno de alfa es 1. Pero es que si coseno de alfa es 1, alfa es igual a 0. Pero entonces no tendría sentido. Alfa no puede ser 0. Alfa no puede ser 0. No tiene sentido que sea 0. Porque si alfa es 0, tenemos dos ángulos que son 0. Y por lo tanto no tenemos un triángulo. Con lo cual llegamos a contradicción y por lo tanto este caso en concreto en el que alfa es menor, repito, este caso en concreto, el primero, en el que alfa es menor que 2 alfa, que es menor que pi menos 3 alfa, no tiene caso. No tiene caso que cumplan lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos son 3 números consecutivos que verifiquen que pueden formar un triángulo. Vale, pues el primero no lo tiene. Vamos al segundo. El segundo caso, vámonos por aquí. El segundo caso nos vamos a basar en lo mismo. Nos vamos a basar en lo mismo y en principio lo que vamos a hacer en el segundo caso, lo único que vamos a variar es cuál es menor, cuál es mayor. Alfa es menor que pi menos 3 alfa, que es menor que 2 alfa, porque alfa tiene que ser menor que 2 alfa, obviamente. Ya hemos visto que alfa es mayor que 0, obviamente, porque si no, no tendría sentido. Bien, ahora
por la misma razón que antes, lo que tenemos es n-1 sobre seno de alfa. Ya voy a poner directamente lo que son, bueno, el seno de 2 alfa lo pongo para que lo veamos. N partido por el seno de pi menos 3 alfa es igual a n más 1 partido por el seno de 2 alfa. Pero esto ya sabemos lo que son. Y de hecho voy a eliminar los senos de alfa porque recordamos que todas las expresiones tenían seno de alfa, así que los voy a eliminar directamente. Tendríamos que n-1 es igual a n partido por lo que daba aquí era coseno, el 4 coseno cuadrado de alfa menos 1 y aquí n más 1 partido por 2 coseno de alfa. Vale. Vale, veremos a ver qué puede ocurrir. Lo que puede ocurrir ahora, lo que vamos a hacer precisamente, es volver a la misma idea, la idea fundamental en la que vamos a considerar n-1 más n más 1. Vamos a seguir con la misma proporción. Al seguir con la misma proporción, nosotros al sumar el numerador, los numeradores, también podemos sumar los denominadores y mantenemos la misma proporción, es la misma idea que antes. Entonces, n-1 más n más 1, lo que tenemos es 1 más 2 coseno de alfa. Y eso es igual a 2n partido por 2 coseno de alfa. O sea, 1 más 2 coseno de alfa. Claro, pero lo que se nos ha olvidado es que esto es n partido, voy a ponerlo coseno cuadrado de alfa menos 1. Esto es igual, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, ¿no? Pues lo mismo pero al revés. Lo que hacemos es diferencia de cuadrados, 2 coseno de alfa más 1, 2 coseno de alfa menos 1. Es lo mismo. Como es lo mismo, se supone que también es lo mismo que esto, porque está aquí. Como es lo mismo, lo que nos queda, si eliminamos n partido por 2 coseno de alfa más 1, nos quedaría igual a 2 partido por 2 coseno de alfa menos 1. Y esto se puede cumplir. ¿Cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple esto? Pues cuando efectivamente lo que tenemos es que lo vamos a utilizar con este... Vamos a verlo. Claro. Esto tiene que ser igual. Efectivamente, esto tiene que ser igual a... Al quitarle esto, por lo tanto, estos dos tienen que ser iguales. Y para que sean iguales, se tiene que cumplir... Vamos a ponerlo por aquí abajo. Para que sean iguales, se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir que 2 por 2 coseno de alfa menos 1 sea igual a 1. Porque no hay otra forma. Y de ahí sacamos que coseno de alfa es igual a 3 cuartos. Si sacamos que coseno de alfa es igual a 3 cuartos, lo que podemos hacer es utilizar las expresiones anteriores para llegar a la siguiente. De aquí, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? 2 por 2 coseno de alfa menos 1 tiene que ser igual a 1. Porque si no, estos dos no podrían ser iguales. Esto es igual a esto si n, que es que ya lo hemos quitado, entonces esto tendría que ser igual a 2 por lo que hay abajo, para que eso fuera exactamente igual a 1. Es la única solución. Entonces, lo que nos queda es, para esta expresión, volvemos. Para esta expresión, coseno de alfa, lo que vamos a utilizar es la expresión n-1 y n más 1. Coseno de alfa es 3 cuartos, por lo tanto utilizamos esta expresión y esta expresión. De ahí lo que obtenemos es que n menos 1 es igual a n más 1 partido por 2 por 3 cuartos.
2 por 3 cuartos, pues aquí, de aquí, precisamente, obtenemos el resultado que se busca, que es que n vale 5. La única forma de resolver esto es que n valga 5. Si n vale 5, necesariamente ya tenemos un caso. Un caso en el que sí que se cumple. Este es el único caso de esta distribución de los ángulos en el que se cumple. Por ahora llevamos uno. Hemos dicho, decía el enunciado, que tenemos que demostrar que solo existe uno. Así que en el siguiente caso nos tiene que salir que no hay ninguno, que no hay ninguna solución. Por lo tanto, solo tendríamos este. Estoy adelantando sucesos, pero precisamente eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos los números 4, 5 y 6. Porque n-1, n y n más 1. Simplemente como tenemos n igual a 5, pues tenemos este caso. Por último, pues vamos al último caso, efectivamente, en el que vamos a considerar que pi menos 3 alfa es menor que alfa, que es menor que 2 alfa. Por lo tanto, tenemos que n menos 1 partido por el seno de pi menos 3 alfa es igual a n partido por el seno de alfa, que es igual a n más 1 partido por el seno de 2 alfa. De la misma forma que hemos hecho antes, n menos 1, ya voy a quitar directamente los senos, no los voy a escribir. Coseno 4 coseno cuadrado de alfa menos 1 es igual a n, es igual a n más 1 partido por 2 coseno de alfa. Y así es como llegamos a al tercer caso. En este tercer caso, resulta que para que esto se cumpla, se necesita, obviamente, manipulando esta expresión, se necesita precisamente que alfa sea mayor que pi cuarto y que sea menor que pi tercio. Y eso es fundamental a la hora de trabajar. Vale, vamos a utilizar esta expresión y esta, siguiendo los mismos pasos que antes. Vamos a encontrar otra fracción que sea proporcional y que nos dé lo que necesitamos. En este caso tenemos n menos 1 más n más 1, y lo que tenemos en el denominador es 4 coseno cuadrado de alfa menos 1 más 2 coseno de alfa. De aquí tenemos que 2n partido por una expresión 4 coseno al cuadrado de alfa más 2 coseno de alfa menos 1. Esto tiene que ser igual a n. Tiene que ser igual a n. Por lo tanto, la única solución es que esto... Vamos a escribirlo, a ver si puedo escribirlo por aquí sin borrar. Ay, mira, pues sí. Voy a escribirlo, sí. Aquí estamos. La única... Voy a ponerlo. N es igual, podemos volver atrás en cualquier momento, es igual a 2n partido por 4 coseno cuadrado de alfa más 2 coseno de alfa menos 1. Esto se cumple si se cumple esto. ¿Y cuándo se cumple esto? Pues cuando 4 coseno cuadrado de alfa más 2 coseno de alfa menos 1 es igual a 2. ¿Y cuándo se cumple esto? Pues cuando esto es igual a 0. Ya está. Tenemos una ecuación en la que vamos a despejar, la ecuación de segundo grado para coseno de alfa, menos b partido por 2a, menos b más menos b cuadrado, menos 4ac, por 4, 16, lo que tenemos 16, 16 por 3, vamos a ver, 4 por 4 por menos 3. Por lo menos esto va a ser un más, partido por 2 por 4. Y de ahí lo que obtenemos es que el coseno de alfa va a ser raíz de 13 menos 1 partido por 2. El coseno de alfa, obviamente es positivo.
podríamos considerarlo negativo, pero no tendría sentido, ya que lo que estamos considerando es un ángulo mayor que 0 para formar un triángulo. El, el ángulo negativo no es que sea negativo como tal, sino que lo único que indica es el sentido del giro, pero en este caso no tiene sentido considerar un ángulo negativo, ya que estaríamos hablando del mismo ángulo y del mismo triángulo, salvo que está orientado de forma distinta. Con lo cual no perdemos generalidad al considerar simplemente el positivo, características positivas. De acuerdo. Pues con esto, vale, pues si el coseno de alfa. Ahora volvemos atrás de nuevo. Volvemos atrás de nuevo en el que vamos a considerar la expresión de antes. N es igual a n más 1 y hemos dicho que n más 1 tenía que ser el 2 coseno de alfa. Tenemos que el coseno de alfa es raíz de 13 menos 1 y todo eso partido por 2. Por lo tanto lo sustituimos aquí. N es igual a n más 1 partido por 2 raíz, 2 por 2 raíz de 13 menos 1 partido por 2. ¿Vale? Y lo único que nos queda es, sí, solo sí, n más 1 partido por n es igual a raíz de 13 menos 1. Estamos hablando de un irracional. Un segundo. Era 4. Era 4. Esto es 4. Esto es un 4. Por si acaso alguien hace la cuenta y no le sale, efectivamente no le sale porque me he equivocado. Es un 4. Es un 4 y por lo tanto aquí lo que tenemos... Vamos a poner directamente por 2 y aquí medio. Tenemos, a la izquierda tenemos un número racional, porque tenemos un natural partido por otro natural, por lo tanto racional, y a la derecha, obviamente, por la raíz de 13, tenemos un número irracional, con lo cual entramos en contradicción. Es una contradicción en sí misma y lo único que nos queda es que hemos visto los tres casos y de los tres casos hemos obtenido solo un caso verdadero. Los tres casos son disjuntos y son el espacio total, es decir, son todas las posibilidades que teníamos. Por lo tanto, hemos demostrado que el único caso factible es cuando n es igual a 5, que lo que tenemos es 4, 5 y 6. Y hemos demostrado que también alfa tiene que ser menor que pi menos 3 alfa. Y eso tiene que ser menor que 2 alfa. Y ya está. Este sería el ejercicio. Es verdad que es largo, es verdad que es tedioso, pero una vez que lo tienes controlado ya sabes exactamente por dónde tienes que ir. Hay que saberse el seno de la suma, el seno del ángulo doble, las fórmulas trigonométricas, básicamente. Y después, sí es verdad que aquí puede parecer una idea feliz, pero una vez que lo utilizas en varias ocasiones, la idea de proporcionalidad y la suma de los numeradores, la suma de los denominadores, para mantener esa proporcionalidad, es una herramienta muy útil y que os va a servir en ejercicios que, bueno, que pueden estar resueltos de forma distinta, pero que con esta forma pueden simplificaros el trabajo y pueden haceros pues, ganar un punto, 2 puntos, 3 puntos, los que sea que tenga el ejercicio que estéis realizando. Así que muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.